La crisis humanitaria del pueblo wayuu en La Guajira y el estado de cosas inconstitucional, sentencia T-302 de 2017 con seguimiento judicial activo entre los años 2021 y 2026. Es un caso real, nacional y plenamente verificable. En 2017, la Corte Constitucional de Colombia declaró un estado de cosas inconstitucional, o SI, en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia en La Guajira, por la vulneración masiva y sistemática de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud y a la participación de la niñez del pueblo indígena wayuu. La Corte ha seguido supervisando el cumplimiento de esta sentencia año tras año y los hechos más recientes son autos de entre 2022, 23, 24, 25 e incluso de mayo de este presente año 2026 muestran que la crisis sigue vigente y que el Estado continúa incumpliendo buena parte de sus obligaciones. Ahora bien, este recorrido de hechos, todos documentados con fecha, permite al grupo mostrar con evidencia cómo la pobreza extrema, sumada a la pertenencia étnica y el abandono estatal, se traduce en barreras reales, no solo teóricas, con respecto al ejercicio de los derechos civiles, sociales y de participación ciudadana. La pregunta orientadora de este parcial es: ¿puede existir una ciudadanía plena cuando algunos grupos encuentran barreras para ejercer sus derechos políticos, civiles o digitales? Ahora veremos que el caso wayuu responde directamente a esta pregunta desde la dimensión de la pobreza multidimensional. Ahora bien, vamos a hablar de un caso que lleva casi 10 años en la agenda nacional y que sigue a día de hoy sin resolverse, que es la crisis humanitaria del pueblo indígena wayuu en el departamento de La Guajira. Para darles un contexto general, La Guajira es el departamento con la mayor concentración de población indígena en nuestro país, pero adicional a ello también es uno de los más pobres. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, Riohacha está entre las ciudades con mayor pobreza monetaria a nivel nacional y en zonas rurales como Uribia, Manaure y Maicao, más pobreza extrema todavía. De modo que el 8 de mayo del 2017, la Corte Constitucional declaró en la sentencia T-302 lo que en derecho se llama un estado de cosas inconstitucional o ICE, es decir, que se reconoció que no se trataba de un problema aislado, sino de una falla estructural y generalizada del Estado que estaba vulnerando al mismo tiempo los derechos al agua, la alimentación, la salud y a la participación de miles de niños y niñas wayuu. De modo que para entender la gravedad de esto nos remitimos a que organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos reportaron que en un periodo de 8 años murieron cerca de 4.770 niños wayuu por causas asociadas a la desnutrición y a la falta de agua potable. Esto no es una cifra del pasado lejano, es el punto de partida de un proceso judicial que a día de hoy sigue activo y con efectos vigentes. Y decimos que sigue activo porque la Corte continúa generando labores de supervisación frente al cumplimiento de esta sentencia. En 2022 dictó nuevas órdenes, en 2023 rechazó el plan de acción del gobierno por considerarlo insuficiente, en diciembre de ese mismo año tumbó un decreto que creaba un subsidio para las familias wayuu, en 2024 también dio un ultimátum de 30 días al gobierno nacional y todavía en agosto de 2025 calificó de inadmisible que después de 7 años las cifras de desnutrición no hubiesen bajado de forma significativa o como se esperaba frente a estas directrices. Este caso es relevante para entender la ciudadanía contemporánea porque, en primer lugar, muestra con nombre propio y con fechas verificables lo que significa cuando un grupo de ciudadanos colombianos no logra ejercer en la práctica derechos que la Constitución les reconoce en el papel. Con esto le damos la palabra a mi compañero Mauricio, quien a continuación va a profundizar el análisis del caso. Bueno, gracias Dana. Voy a analizar un poco el caso a partir de 4 puntos. Primero, comenzando por el derecho involucrado, las barreras que impiden ejercerlos y su relación con las temáticas del curso y asimismo los actores que intervienen en esto. En primer lugar, los derechos. Partiendo que la Corte Constitucional identificó la vulneración de 4 derechos fundamentales: el derecho al agua potable, el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria, el derecho a la salud y el derecho a la participación de la niñez wayuu en las decisiones que los afectan. Estos no son derechos aislados cuando falta el agua,
también se afecta también la salud, y cuando falta la alimentación se afecta la vida misma. Por eso la Corte habla de una vulneración masiva, generalizada y desproporcionada. Ya en segundo lugar, las barreras aquí identificadas, identificamos al menos 3 barreras, que la primera es la geográfica, la infraestructura, ya que buena parte del territorio guayú es rural y es disperso en la región, y sin acueducto ni vías en buen estado de esta región. La segunda es la institucional, porque como lo ha señalado la propia Corte Constitucional, existen 25 entidades del Estado responsables del cumplimiento de esta sentencia. Y la falta de coordinación entre ellas ha sido una de las causas centrales de que casi 10 años después los indicadores no mejoren de forma sostenida. La tercera, que es la barrera de la seguridad, nos dice que en informes recientes la Defensoría ha citado por parte de la Corte en sus autos más recientes muestran grupos armados ilegales como el ELN, las llamadas Pachencas y el Clan del Golfo ejercen un control territorial en zonas de La Guajira, lo que ha llegado a impedir que la Defensoría, Procuraduría y Contraloría verifiquen en terreno si las soluciones de agua son realmente sostenibles y han funcionado. Este caso conecta en varias temáticas el curso, no solo con la pobreza y ciudadanía, que es la nuestra, también se relaciona primero con la migración y ciudadanía, porque parte del pueblo guayú vive también en el territorio venezolano, que se mueve entre ambos países, y esto está plenamente reconocido en términos de acceso a derechos. En segundo lugar, se relaciona con inclusión, discriminación y acceso de derechos, porque la crisis ha golpeado de manera desproporcionada a una población indígena históricamente marginada frente al resto del país, y esta ya por tercero se relaciona con una participación democrática, porque uno de los 4 derechos protegidos por la sentencia es justamente el derecho de la niñez guayú a participar en decisiones que afectan algo que se sigue sin cumplirse plenamente. Ya finalmente, los actores, por un lado está la Corte Constitucional, que ejerce un control judicial estricto y prolongado, algo poco común en el derecho colombiano. Por otro lado, el gobierno nacional, a través de entidades como Prosperidad Social, que ha intentado responder con programas como Tránsito a Renta Ciudadana o las llamadas unidades productivas de alimentos para el autoconsumo, pero que ha visto caer en la Corte algunos de sus decretos de emergencia por fallas de técnica jurídica. También se ha podido observar que estas autoridades locales, como la Gobernación de La Guajira, que en el año 2024 lanzó un plan de cero hambre, están por supuesto en la comunidad de guayú mismas organizadas en una veeduría ciudadana que monitorea el cumplimiento de la sentencia, en lo que es un ejemplo concreto que la ciudadanía activa incluso en medio de la pobreza extrema. Ya la atención es esta: el Estado reconoce los derechos en el papel, pero la Corte exige su cumplimiento. Ya la coordinación institucional y la presencia de actores armados legales siguen frenando de que esos derechos se traduzcan a agua, comida y salud reales para los niños guayú. Ya con este panorama le paso la palabra a mi compañero Juan Pablo para la postura del grupo. Gracias, Mauricio. Para cerrar, queremos compartir nuestra postura como futuros profesionales del derecho. Este caso nos deja una conclusión clara frente a la pregunta que guía este trabajo. No puede hablarse de una ciudadanía plena cuando el ejercicio de los derechos básicos depende del lugar donde una persona nace. Ser ciudadano colombiano debería significar lo mismo en Bogotá que en Uribe, pero hablando concretamente en el caso guayú, muestra que en la práctica la pobreza estructural convierte derechos fundamentales reconocidos en promesas que tardan años, incluso décadas, en cumplirse. Como futuros profesionales del derecho, nosotros creemos que este caso también es una lección sobre los límites del litigio constitucional. Una sentencia, por contundente que sea, no basta si no hay voluntad política sostenida ni coordinación real entre las entidades obligadas a cumplirla. El derecho puede declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional, pero superarlo exige gestión pública eficiente, presencia del Estado en el territorio y seguridad para quienes verifican que las órdenes se cumplan. Por eso,
nosotros proponemos 3 acciones concretas para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía en casos como este. Primero, que la veeduría ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil tengan un papel vinculante, no solo consultivo, en el diseño de las soluciones. Como segunda propuesta, tenemos que se garantice la seguridad de los funcionarios de control que verifican el cumplimiento en el terreno, porque sin verificación no hay manera de saber si las soluciones planteadas realmente llegan. Y tercero y último, que la participación de la niñez y las comunidades guayú en las decisiones, en las decisiones que afectan dejen de ser un derecho enunciado y se conviertan en un mecanismo real con información oportuna y en su propio idioma. Con esto damos por cerrada nuestra presentación. A continuación dejamos en pantalla las fuentes consultadas en formato APA 7. Muchas gracias por su atención.